En primer lugar, y antes de comenzar con el informe, queremos desde la mesa pedir un fuerte aplauso a cada compañero y compañera que desde ayer se plantó en cada escuela para decirnos organizamos y venimos a la jornada de lucha a debatir lo que significa el ataque del gobierno a nuestras condiciones laborales. Un fuerte aplauso para ustedes porque esa firmeza nos permite entender y visualizar que tenemos con qué preparar el plan de lucha. Compañeros y compañeras, como siempre va a haber un informe desde la mesa, luego el secretario general de Aten Provincial también va a hacer su informe y luego se abre la lista de oradores. Si les parece, hacemos silencio para poder escuchar. Hay lugar acá adelante para quienes están allí atrás abandonados. Bien, esta asamblea se está desarrollando en un momento en el que el gobierno nacional ha dado un paso adelante en la profundización del ajuste con la votación de la ley bases que se garantizó primero en el Congreso, en el Senado y luego nuevamente en el Congreso. Esa ley bases que desde el principio hasta el final es un ataque al conjunto de la clase trabajadora y al pueblo argentino, es una ley que hemos rechazado y que nos movilizamos para manifestar ese rechazo. Esa ley plantea la instalación de un RIGI, que es un régimen para las grandes inversiones, o sea, para las grandes multinacionales, que se llevan absolutamente todo hoy ya, pero ahora con la nueva ley se van a llevar todo, por 30 años no se puede romper ningún acuerdo y van a dejar tremendos pasivos ambientales y muy poco aquí para engrosar sus arcas. Esa ley bases además plantea la instalación con mucha fuerza de la reforma laboral, atacando conquistas que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, que conquistamos producto de decenas de años de lucha del movimiento obrero. Y también esa ley bases trae consigo la reinstalación del impuesto al salario, volviendo y retrocediendo a años atrás, donde claramente siempre dijimos que el salario no es ganancia, y hoy con esta nueva ley los trabajadores y trabajadoras en general, pero en particular la docencia y en particular la docencia de Neuquén, ya con pocos años de antigüedad, vamos a recibir en nuestro salario el impacto del descuento de ese impuesto de la cuarta categoría. Les pedimos por favor silencio. A esto hay que agregarle que el gobierno nacional viene trabajando con sus diputados y diputadas, con los propios y con los de la oposición patronal, también la votación de la ley que plantea que la educación se transforme en un servicio esencial. Esto no es cualquier cosa. Cuando hablamos de que la educación se transforma en un servicio, cuando hablamos de que la educación se transforma en un servicio se compra y se vende. Cuando algo se compra y se vende, se transforma en una mercancía. Y efectivamente
cuando hay una mercancía, hay una privatización de la educación en este caso. Por lo tanto, declarar la educación como servicio esencial es calar más profundamente el ajuste y el ataque a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación. Este gobierno en sus 6 primeros meses ha dejado como saldo más de 400.000 despidos, cierres de empresas nacionales del Estado, la pulverización de los salarios y de las jubilaciones, no solo con la inflación, sino con la devaluación que llevó adelante, que nos hizo perder entre el 30 y el 40% del poder adquisitivo. Y ha colocado a más del 50% de la población bajo la línea de la pobreza y muchos de ellos bajo la línea de la indigencia. Por eso, ayer veíamos por la televisión cómo los trabajadores del INTI, en una movilización, defendiendo sus puestos de trabajo, eran reprimidos y también encarcelado el dirigente Aguiar, de ATE Nacional, por ser parte de esta manifestación. Por lo tanto, este avance del gobierno nacional, este ataque a las organizaciones sociales, la criminalización de la protesta y la existencia aún hoy de 5 compañeros y compañeras detenidos luego de la acción del 12 cuando se aprestaban a votar la ley bases, nos tiene que llevar a definir 2 cuestiones importantes. En primer lugar, que es que tenemos que enfrentar el plan motosierra de saqueo y de represión del gobierno nacional y de los gobernadores. Pero en segundo lugar, y muy pegadito a este concepto, necesitamos un plan de lucha nacional de las centrales sindicales, porque con el INTI en soledad, con los trabajadores del correo en soledad, con los trabajadores del banco en soledad, nos van a ir quebrando uno a uno. Por eso, la necesidad de poner en pie un plan de lucha nacional de todas las centrales es una necesidad del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. A nivel nacional, Javier Milei. En la provincia, Rolando Milei. Sí, no solo tienen el mismo proyecto político, sino que llevan adelante el mismo ajuste. Nosotros queremos plantear que en la provincia se está profundizando el ataque, que comenzó en febrero, ¿se acuerdan? Cuando reuníamos también asambleas con esta cantidad de compañeros y compañeras. Allí empezó el ataque. Empezó cuando nos sacaron el 6% del instituto y que efectivamente lo relegamos. Empezó cuando relegamos el 25% de la inflación de enero, que fue un mazazo a nuestros bolsillos y que hoy lo sentimos que nos faltan. Empezó o se sigue desarrollando con la reforma educativa que cambia las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Se sigue desarrollando con la inclusión excluyente que nos están planteando desde el gobierno, pero también, lamentablemente, desde el sector sindical que representa la conducción provincial del sindicato. El abandono de la escuela pública, que es profundísimo. Tenemos escuelas que se nos incendian porque explotó una caldera. Eso existe hoy, después de hace 3 años que nos explotó una escuela y se llevó la vida de Mónica, de Mariano y de Nicolás. Entonces, el abandono de la escuela pública es muy profundo y toda la batería que nombré antes significa que nos quieren adentro de las escuelas, aunque exploten, en la condición que sea, aún perdiendo nuestras propias vidas, porque no les interesa ni un ápice la escuela pública a este gobierno, y menos que menos los trabajadores y trabajadoras de la educación y la comunidad educativa. Y el problema es más profundo
profundo aún, cuando la plata que falta en esa escuela que explotó son los millones y millones que se van a la escuela privada, al gran negocio que tienen, cuando algunos vivos amigos del poder juntan plata, esta vez vendiendo o haciendo negocio con los conocimientos y con el acceso al derecho a la educación. También el ataque es profundo cuando la plata de las partidas sigue siendo irrisoria y no alcanza para absolutamente nada. Y las directoras tienen que seguir recorriendo lugares para ver si tienen un cacho más de pan para los chicos y las chicas. Y también, producto de todo este abandono y de toda la negligencia que significa las escuelas que no son seguras, entendemos que esta asamblea y el conjunto de las asambleas de la provincia tiene que determinar las responsabilidades de los funcionarios. Por lo tanto, le vamos a plantear a esta numerosa asamblea que tenemos que volver a votar, que la ministra vaga, la que no trabajó un solo día, se tiene que ir, tiene que renunciar, porque es la responsable de llevar adelante esta política antieducativa que demoniza a los trabajadores de la educación mientras se prenden fuego las escuelas. Y ahora nos traen el presentismo. El presentismo, como lo dije el otro día en un palco, no es una cuestión que se aplica ahora en Neuquén y que Neuquén es la isla y que somos los únicos que tenemos presentismo. Existen muchas provincias. Se acaba de votar en Santa Fe, se acaba de reinstalar en Santa Cruz. Existe no solo desde el gobierno de Milei, existe desde antes. Los gobiernos peronistas lo aplicaron en diversas provincias. Por lo tanto, es un ataque que vienen aplicando hace muchos años. En Neuquén lo tuvimos en 2 oportunidades y en esas 2 oportunidades luchamos para sacarlo, porque además, entre otras cosas, no resolvió el problema del ausentismo. Por lo tanto, este ataque a la docencia, con este plus para premiar al que no falte, o mejor dicho, perdón, el plus para castigar al que se enferma, es justamente traer, digamos, cuestiones y ataques que habíamos desterrado con la lucha. Por eso, como el presentismo es un ataque que existe en diversos lugares y como el salario no alcanza en todo el país, entendemos desde la mesa que tenemos que exigirle a la conducción de la CETERA un plan de lucha nacional para desterrar el presentismo de nuestros salarios, pero también un plan de lucha nacional para que un salario de cada cargo sea igual al costo de la canasta familiar y para que exista el presupuesto educativo que haga que las escuelas sean lugares seguros y no nos exploten en la cara. Compañeras, compañeros, por favor, necesitamos que todos escuchemos el informe para después poder participar más activamente. Silencio. Y ahora nos queremos detener en explicar qué significa concretamente la ley que se ha votado. Pero antes de explicar eso queremos hacer algunas consideraciones. En primer lugar, queremos compartir con los compañeros y compañeras, como ya se ha dicho, que hubo un tratamiento express de este punto. Que ese tratamiento express ha abierto una ventana muy grande que plantea que no solo se puede votar el presentismo, sino que tienen las herramientas para votar otras cosas. Y tienen las herramientas para hacerlo express, como hicieron con el presentismo. Porque queremos compartir con ustedes que los 25 votos que tuvieron para votar el presentismo dan cuenta que tienen los 2/3 de la legislatura. Por lo tanto, con 2/3 pueden poner en debate sobre tablas
ni siquiera que pase a las comisiones cualquier proyecto. ¿Y cómo llegan a esos 2/3? Llegan con los diputados del MPN, llegan con los diputados de Rolando Figueroa, llegan con los diputados del PRO, de Juntos por el Cambio, del radicalismo, con los de Guía, llegan con todos esos, que son los que en la provincia representan al gobierno nacional, pero que en la provincia forman parte también del gobierno provincial. Y perdón, me olvidé de algo muy importante, los diputados del Frente de Todos, porque solo uno votó en contra. Los otros dos huyeron como ratas y ni siquiera sacaron un comunicado diciendo que rechazaban el presentismo. Por lo tanto, nos tienen acostumbrados a que ponen huevos en todas las canastas, pero lo que hay que decir es que el Frente de Todos en la provincia está integrado con el gobierno de Rolando Figueroa. Por lo tanto, es parte del ataque a la docencia. Presentismo y la declaración de la educación como servicio esencial nos lleva a 2 o 3 cuestiones que van a empezar a pasar en las escuelas. Primero, que cuando falte una docente van a tener que atender todos los grados, las directoras, las MAP, todos los cargos que tenemos para el acompañamiento, digamos, y la atención y el apoyo a los chicos y chicas que necesitan más. Todo eso va a estar puesto en cuestión y en tensión para que se atienda a los chicos y chicas que no tienen maestra porque la maestra faltó. Nos van a obligar a trabajar en condiciones. Cuando nosotros hoy paramos una escuela porque decimos esta escuela tiene pérdida de gas y hay olor a gas y no vamos a trabajar, va a venir Camus y va a decir no hay, como dice hoy muchas veces, y nos van a obligar a trabajar en esa condición porque la educación es un servicio esencial y porque el que no trabaje efectivamente va a perder el famoso plus. Y la otra cuestión que se mete muy de lleno en esta ventana que se abre es que la educación, si no está garantizada presencial, porque el gobierno no arregló la escuela, como pasó en la ETED 14, 60 días sin clases, van a obligar a los trabajadores y trabajadoras de la educación a poner en marcha el sistema de la virtualidad. Entonces, nos van a querer obligar a todos a terminar con la presencialidad por esa vía y a como dé lugar tener que conectarnos para ser nosotros quienes garanticemos el acceso al derecho a la educación. Compañeros, desde aquí adelante se escucha un murmullo terrible permanente. Todos estos días nos estuvieron llegando cientos de mensajes pidiendo que expliquemos de qué se trata la ley. Angélica en este momento está empezando a explicar. Necesitamos silencio para que todas las compañeras se puedan sacar las dudas que sean. Gracias. Las sillas adelante. Y acá adelante además prepararon sillas para los compañeros que están parados allá. Y también esta enorme ventana que se abre para algo que permanentemente los gobiernos están insinuando, que es que los trabajadores de la educación nos jubilamos muy jóvenes, que es que el instituto tiene una situación de crisis económica, producto de que se robaron durante más de una década nuestros aportes, y es que somos uno de los pocos jubilados y jubiladas que cobra el 80% móvil. Entonces, compañeros y compañeras, esto no es solo un plus que se lo guarden donde quieran, porque igual si me enfermo voy a faltar. Esto es el inicio de una batería de posibilidades que se abren para atacarnos. Y uno de los grandes objetivos que tienen es la jubilación de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Por eso, ahora hasta empiezan a hablar de una consulta popular. Le quieren preguntar a la población si
si están de acuerdo o no con el presentismo. ¿Por qué no le preguntan a la población si quieren que aumente el presupuesto educativo para tener escuelas seguras? ¿Por qué no le preguntan a la población si quieren seguir poniendo millones en la escuela privada? Entonces, ahora, hechas estas consideraciones, sí queremos analizar lo que dice la ley. ¿Qué plantea la ley? La ley plantea, en el artículo número 1, que se da creación a un adicional docente, a un plus docente. Que ese adicional va a ser remunerativo, o sea que está sujeto a los descuentos, ¿sí?, del instituto, de la jubilación, y también será tenido en cuenta para el cálculo del aguinaldo. Pero ese adicional no es bonificable. ¿Qué quiere decir? Que no bonifica ni por la antigüedad ni por la zona. Por lo tanto, la maestra o el maestro que recién se inicia, el que trabaja en Neuquén, o el que trabaja en la escuela de Añelo, o en la escuela de Villa Langostura, o en la escuela del punto de la provincia que sea, va a cobrar el mismo monto, porque no bonifica ni por zona ni por antigüedad. Ese monto, según lo que dice el propio artículo primero, va a ser cobrado por todos los compañeros y compañeras del escalafón docente, desde la maestra de grado hasta la jefatura de la supervisión. Y ese monto va a estar determinado y calculado como el 15% de la asignación de la categoría. ¿Qué quiere decir? Es el 15% del básico docente. La asignación de la categoría es el primer título de nuestro recibo de sueldo. El 15% de ese monto. ¿Y cómo se va a pagar? Se va a pagar cada 3 meses. O sea, el primer plus, digamos, que pretenden pagar, lo van a pagar con los haberes de septiembre, o sea, los primeros días de octubre. ¿Qué meses van a tener en cuenta? Julio, agosto y septiembre. El 15% del básico de cada uno de esos meses. Si nosotros hoy tenemos un básico de 260.000 de la maestra de grado, del cargo testigo, ¿verdad? Si hacemos un cálculo de lo que puede significar ese monto, estamos hablando de que la próxima actualización puede llegar a ser, con mucho amor, del 17%. O sea que nuestro básico se va a ir desde 260.000 a 304.000 pesos. El 15% de 304.000 pesos es alrededor de 45.630 pesos. O sea, que sumado los 3 meses, sin tener los descuentos del instituto, ese monto es de 136.000 pesos aproximadamente. O sea, que cada 3 meses el plus es de 136.000 por los 3 meses, no por cada mes. Ese adicional solo se va a cobrar si cumplimos con el criterio de presencialidad. ¿Qué quiere decir? Que en los 3 meses no puedo faltar más de 3 días. Y esas faltas, no es que falté porque se me dio la gana, son las faltas que puedo tener porque me enfermé. O sea, si yo presento un certificado porque tengo una neumonía y el médico me dio 15 días, uy, ya perdí el plus de los 3 meses. Y no es que falté injustificadamente, yo tenía un certificado. Por lo tanto, solo lo van a cobrar quienes den el presente, como dice el diario de ayer, a Rolando Milei durante los 3 meses y no más de 3 días. Los únicos que quedan excluidos de este plus son los trabajadores y
y trabajadoras de la educación que tengan una afectación y que esa afectación los ubique en alguna repartición por fuera de educación. Por ejemplo, hay docentes que son afectados en su lugar de trabajo y que son asesores de algún diputado. Esos compañeros y compañeras no van a acceder al plus. Sí van a acceder los compañeros y compañeras que tienen afectación en su lugar de trabajo y que cumplen su función en el Consejo Provincial de Educación. ¿Qué es lo que dice la ley en relación a los interinos y suplentes? Esto es muy importante porque algunos compañeros dicen, bueno, es un plus, no pasa nada. No, compañeros y compañeras, tenemos que desterrar esa idea porque están cambiando el régimen de licencia y ahora lo vamos a explicar. Así que estemos atentos porque esto va a traer consecuencias en la vida diaria y práctica de nuestra tarea. Dice que los suplentes que no trabajen, supónganse todo el mes, una compañera que toma una licencia de 20 días en el mes de julio, ¿sí? Esa compañera no va a tener los 45.630 pesos. Si trabajó 20 días, va a acceder a un proporcional de ese monto, de acuerdo a los días trabajados. Y luego hay un capítulo, el capítulo 3, que es el capítulo nefasto, que plantea lo del cambio del régimen de licencias, que es la regulación de las licencias. Y aquí yo casi que lo voy a leer íntegro, ¿sí? Pero dice que todos aquellos compañeros suplentes que revisten en esa situación de revista, en todos los niveles y modalidades, solo van a poder usufructuar licencias del régimen de licencias siempre y cuando tengan los 4 meses. Eso es lo que existe hoy, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos los 4 meses. Pero, ¿dónde viene el cambio de la situación? En lo siguiente. Primero, que dice que toda aquella licencia que se genere y que produzca un suplente, ese suplente o esa suplente solo va a durar en el cargo mientras dure la causal de ese compañero o compañera que estaba enfermo o enferma, que estaba cuidando a un familiar enfermo. Entonces, si Yasmín Muñoz pidió una licencia en su lugar de trabajo y tiene una suplente, ¿sí? Y esa suplente está en este momento, mientras Yasmín está de licencia, pero la semana que viene va a levantarla. Si esa suplente está haciendo uso hoy de una licencia por maternidad, hoy la conquista que tenemos da cuenta que esa compañera o compañero seguiría cobrando el sueldo, aunque el dueño del cargo se presente. Esta ley plantea que cuando Yasmín se presenta, esa compañera, aunque esté con licencia por maternidad, aunque tenga ART o aunque tenga licencia por violencia de género, se quedó sin trabajo. Es un ataque muy profundo a nuestra condición laboral y a la conquista que teníamos. Eso es el primer cambio, digamos, de la condición y del acceso al régimen de licencias. Y el segundo, y atenti acá, lo voy a leer tal cual. Las licencias, justificaciones, franquicias referidas en el párrafo anterior, o sea que todos los suplentes, cuando cumplan los 4 meses, van a acceder a eso, podrán ser usufructuadas mientras dure la licencia del titular o interino a cargo del cargo o las horas que diera origen a la suplencia. A tales efectos, se entenderá que las suplencias se extienden mientras dure la certificación que origine la misma, sin considerar sus prórrogas o extensiones. Y esto lo voy a explicar concretamente. Supónganse que tenemos un compañero o compañera que tiene licencia psicológica, como existen muchos, o tienen una licencia oncológica.
La mayoría de estos compañeros presentan certificados por 30 días. No hay ningún médico que nos dé un certificado por un año. Quiere decir que cuando ese certificado se le terminó a ese compañero, y aunque presente otro para el cuento del suplente que está en ese cargo, para ver si llega a los 4 meses, se terminó. Cuando se le terminó el certificado de 30 días y hay otro, ese compañero puede seguir en el cargo, pero empieza a contar nuevamente de cero. Por lo tanto, ningún suplente va a tener los 4 meses en el año y ninguno va a poder acceder a las licencias que están planteadas en el régimen de licencias. Entonces, esto no es un simple plus que no le doy pelota. Es un ataque al régimen de licencia. Y por supuesto que sigue manteniendo el suplente de primera y el suplente de segunda. Porque el suplente que reemplace a una compañera que está en la dirección y lo reemplaza en su cargo base, en su cargo de maestra, ese suplente, como la directora no cobra por ese cargo base, va a tener derecho a todas las licencias cuando tenga 4 meses que están planteadas para todos los titulares. Pero si la compañera que está de licencia en su cargo base cobra por ese cargo base, el suplente no va a ser como el otro suplente. No va a tener acceso a todas las licencias que tienen acceso los titulares. Nos avisan que allá arriba no podrían estar compañeros y compañeras porque hay peligro por la caldera. Les pedimos por favor que bajen de ese lugar. Y lo último, compañeros y compañeras, que creemos no, está escrito, ¿cómo se financia esto? ¿No? Entonces dice que el Poder Ejecutivo tiene en sus manos la determinación de, en cada presupuesto provincial, incorporar la suma, el monto que signifique ese 15% mensual a cobrar cada 3 meses para todos los docentes. ¿Qué quiere decir eso? Que en el presupuesto va a estar y que esa plata que sobre, supónganse, les voy a hacer un número redondo para que entendamos. El presupuesto dice 100 millones de pesos para poder afrontar el pago de este plus a todos los docentes de la provincia. Pero, como dirían ellos, no vamos a trabajar, entonces la mitad de los docentes cobró el plus y la otra mitad no. Por lo tanto quedó un remanente de 50 millones de pesos. ¿Qué dice la ley? Que estos 50 millones de pesos se van a ubicar o a usar para el arreglo de las escuelas, para el refrigerio. O sea que para que arreglen las escuelas vamos a tener que esperar todo el año próximo para ver cuánto quedó, para ver si se destina eso o no. Y la realidad es que esta es una nueva caja de Pandora que abre la posibilidad que hagan con ese presupuesto lo que se les cante y poco y nada vaya para las escuelas. Por eso, compañeros y compañeras, para nosotros no es cualquier cosa esta ley y es el inicio de una política de ataque muy concreta y profunda. Está en juego todo y tienen los números para hacer con nosotros lo que quieran. Nosotros tenemos la fuerza de la masividad, de la lucha y de la unidad que tenemos que llevar adelante para enfrentar al gobierno. Por eso, desde esta mesa, entendemos que ante semejante ataque, la respuesta no puede ser solo un paro de 48 horas y el 5, sino que la respuesta tiene que ser que empieza un plan de lucha y que si el gobierno no da respuesta, se va a profundizar. Y por eso desde esta mesa planteamos que la respuesta no puede ser 48 horas en cualquier momento, que tiene que ser un no inicio de 48 horas. Algunos compañeros y compañeras dirán, pero son las mesas de exámenes, que se corran al miércoles y jueves.
Les vamos a tomar exámenes a los chicos, pero hagamos el no inicio de 48 horas, con marcha el primer día, el segundo día... Hola, hola. Ahí, auto boicot. El segundo día asambleas en toda la provincia para ver cómo continuamos. Porque acá hay que derrotar el presentismo, pero hay que derrotar el proyecto de esencialidad de la educación. Hay que derrotar que se quieran quedar con nuestras jubilaciones. Hay que derrotar que nos sigan las escuelas explotando en la cara. Y hay que derrotar que vuelva el impuesto al salario. Entonces no podemos pensar en un plan que, bueno, hago 48 horas y las dejo ahí picando hasta el 5 que comienza el juicio. No, compañeros y compañeras, nosotros vamos a tener que poner en la balanza si estamos dispuestos a que este ataque profundo avance. Y entonces, bueno, sí, miren, ¿saben qué? Votemos, si quieren, nada, si estamos dispuestos a que avance. Ahora, si ponemos en la balanza que vamos a defender nuestras condiciones y lo que hemos conquistado con lucha, por lo tanto tenemos que saber que tenemos que poner en juego algo. Habían compañeras ayer que preguntaban, ya está andando el presentismo, ¿quiere decir que no lo voy a cobrar? Y sí, compañeras, si faltamos 3 días no lo vamos a cobrar. El problema que tenemos que discutir es el otro y profundo. Si está esa plata, que la pongan en el básico. ¿Qué es lo que nos robaron o parte de lo que nos robaron en enero? Si está esa plata, que arreglen ya las escuelas. Si está esa plata, que la ministra Vaga deje de viajar de acá para allá, tiene más viajes que Milei, y que arregle la plata que necesitamos en las escuelas. Con esta fortaleza entendemos que hay que responderle al gobierno. Y tenemos por delante un trabajo muy importante con los equipos directivos. Compañeros y compañeras, no cometamos el error de colocarnos como patrones en las escuelas. No son nuestros compañeros directivos los que tienen que informar cuando paramos o cuando hacemos una acción de jornada de lucha. Son esos compañeros los que van a obtener la misma ganancia que obtengamos todos cuando salimos a luchar en unidad. Entonces, 48 horas de no inicio, con marcha y asamblea para ver cómo continuamos. La exigencia lacetera del Plan de Lucha Nacional que comience el 5 el día del juicio. Y todo el pliego que expliqué en mi informe. Compañeros y compañeras, entendemos que tenemos condiciones importantes que solo tenemos en nuestras manos decidir si nos disponemos a defender lo que tenemos o si nos disponemos a entregar lo que ya nos sacaron, pero a entregar por lo que viene. Entiendo y tengo plena confianza en mis compañeros trabajadores de la educación, que como hemos demostrado históricamente hace más de 40 años, nos vamos a poner de pie para luchar y defender ante quien sea nuestras condiciones laborales, salariales y jubilatorias. Esperamos que tengamos un excelente debate y que tomemos las mejores de las decisiones. Vamos con fuerza a defender lo que es nuestro. Hay plata en la provincia.